Hola, buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Hoy día es su examen, ¿no? ¿Ya han estudiado? Buen día, doctora. Sí, doctor, hoy día la muerte. Ojalá les vaya bien. Bueno, vamos a avanzar poco y se van a estudiar los que puedan y bueno, nosotros a la práctica. El día de ayer hemos avanzado hasta aquí, ¿no? Hasta lo que sería el herpes zóster. Entonces hoy día vamos a continuar con la parte, pero de sigue los agentes patógenos y nos tocaría ver lo que serían las bacterias, ¿no? Y las bacterias sí son microorganismos, es importante, y van a presentar justamente características muy distintivas a lo que son las células eucariontas, porque estos son de tipo procariontes, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes diferencias en comparación con nuestras células es que las bacterias van a tener una pared celular y esta pared puede estar entre lo que serían las membranas de la bicapa lipídica o pueden encontrarse en la parte también externa de la membrana. Esto también es un rasgo distintivo para poder diferenciar tanto lo que son las bacterias gram positivas de las gram negativas. Como vemos, las gram negativas las tienen en el centro, la pared, y los positivos van a tenerla en la parte más externa. Y bueno, la clasificación en base a la tinción de gram para decir que son gram positivas o gram negativas es una de las formas de clasificación más conocidas, ¿no? Vamos a ver que aquellas bacterias que se denominen gram positivas son aquellas que se tiñen de color oscuro o más o menos basófilo o morado, si quieren así también, medio azulado, ¿no? Y las gram negativas son aquellas que se tiñen de color rosado o un poco más claro, ¿no? Entonces hay varias formas de poder también clasificar a las bacterias. Aparte de estas, también vamos a ver que las bacterias pueden llegar a ser clasificadas según su forma y bueno, esta es la forma de clasificación más conocida y más fácil, que son en cocos, por ejemplo, los diplococos, los bacilos, los cocobacilos, o también tenemos las espiroquetas, y otros, ¿no? Según su forma es esta clasificación. También existen otras en las que se puede clasificar en bacterias de crecimiento, por ejemplo, a nivel extracelular, que suelen ser obviamente la mayoría, y hay otras que son bacterias intracelulares de tipo facultativas, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculoso, que es un agente, por ejemplo, que utilizan nuestros macrófagos para poder realizar los procesos de multiplicación. De hecho, fuerza al macrófago de nuestras células a que fagocite al Mycobacterium y luego recién en el interior empieza el proceso de la replicación, ¿no? Y también tenemos aquellas que son bacterias intracelulares de tipo obligadas, bueno, que son un tipo de bacterias un tanto especiales y entre las que podemos mencionar como ejemplos las rickettsias. Y estas además vamos a ver que se pueden llegar a reproducir dentro de pequeñas vacuolas rodeadas de membrana, sobre todo a nivel de las células de tipo endoteliales, ¿no? También tenemos la clamidia, que trachomatis, generalmente que esta es un agente de crecimiento igual a nivel intracelular cuando queremos hacer la revisión. Por ejemplo, en el canal vaginal tenemos que tomar muestras de células para poder revisarlas a nivel intracelular y hay que especificar a la parte bioquímica cuando se solicita también, ¿no? Este es un agente también un poco especial porque desata complicaciones muy graves, entre ellas lo que son la esterilidad femenina, y esto se debe sobre todo al proceso de fibrosis que desencadena donde
donde invada. Y es por eso que muchas mujeres a veces pueden sufrir procesos de fibrosis en las trompas de falopio y puede llevar justamente a la esterilidad si es que no se trata de forma oportuna y temprana, ¿no? Entonces ahí también algunas otras formas de clasificación. También podemos clasificar a las bacterias según el sistema del sistema del cuerpo humano que afecten más. Pero antes vamos a ver algunas otras características de esta forma más clásica de clasificación que son las gram positivas y las gram negativas. Bueno, hay ejemplo las tinciones que les decía, no se olviden que los gram positivos se tiñen más oscuros, morados o casi azules, y los gram negativos son más claros o pueden llegar a ser de tinción rosada. Y bueno, aquí otras características, por ejemplo, los gram positivos van a tener justamente esta capa, les decía, externa, más gruesa, conteniendo lo que va a ser la mureína, ¿no? Y dos clases de ácidos teicoicos, eso a veces les preguntan, ¿no? El lipoteicoico y el teicoico, que, bueno, suelen ser lípidos estructurales, ¿no? Y generalmente estos se unen a lo que son los peptidoglicanos, ¿no? Aquí vemos también las gram negativas, que les había dicho que, bueno, tienen la pared en el centro, rodeado por lo que serían las membranas, ¿no? Y fíjense, bueno, esto se lleva mucho en la parte de farmacología. Bueno, hay algunos elementos justamente proteicos que podríamos revisar para poder entender también la acción de algunos agentes antimicrobianos, ¿no? Pero esta que se llama la bacteria de tipo gram negativa va a tener siempre una capa en la pared que va a ser básicamente muy delgada de peptidoglicano, mureína, y vamos a tener también en la parte más exterior lo que es los lipopolisacáridos, ¿no? Que a veces estos son tomados en cuenta también para la virulencia que va a llegar a tener el agente infeccioso, ¿no? Y también podemos encontrar otro tipo de agentes que van a ser el antígeno O, el lípido A, que estos los vamos a mencionar en los mecanismos de la virulencia de los agentes infecciosos, tanto bacterianos, y cuando estamos hablando también de virus, ahí de mecanismos de virulencia, vamos a estudiar un poquito sobre estos agentes, ¿no? Los antígenos O y el lípido A los vamos a llevar un poco más adelante, ¿no? Pero lo importante es saber dónde se encuentra la pared y por qué, cómo se tiñe una bacteria gram positiva y cómo se tiñe una bacteria negativa, ¿no? Aquí vemos otra imagen, lo mismo, las gram positivas oscuras, las gram negativas que son más claras, y bueno, la disposición también de lo que serían los peptidoglicanos de forma diferente, y bueno, la pared, no se olviden que se encuentra también en una disposición distinta. Y como les decía, bueno, otra forma de clasificarlas es tomando en cuenta básicamente el tipo de sistema o el lugar donde pueden desencadenar alguna enfermedad en el cuerpo humano. Y esto también va a repercutir en saber qué enfermedad específica o qué trastorno puede llevar a desencadenar estas bacterias. Por ejemplo, vamos a tener algunas de ellas que afecten más lo que es el sistema respiratorio y la piel, o por ejemplo los llamados mesotelios, ¿no? Tenemos entre estas, por ejemplo, que afectan las infecciones, por ejemplo, por los cocos de tipo piógenos, productores de pus. Entre ellos podemos mencionar el estafilococo aureus y el estafilococo epidermidis. Epidermidis vamos a volver a ver en pato 3, sobre todo cuando avancemos las endocarditis. Y el estafilococo aureus vamos a avanzarlos también cuando estemos llevando celulitis infecciosa en pato 3. Pero en nuestro cuadrito está haciendo referencia a otros trastornos también. Por ejemplo, son culpables de los abscesos que ya hemos llevado en pato 1 en el tema de inflamación, en los patrones de la inflamación aguda. No sé si se acuerdan, supurativa o absceso hemos llevado ahí, ¿no? La celulitis, que pues, bueno, básicamente es una
una situación de inflamación y necrosis acompañada en sobre todo los miembros superiores, aunque puede darse también en los inferiores, ¿no? Pero es más frecuente en los miembros superiores, ¿no? La neumonía, bueno, que no es muy habitual, a menos de que sea, por ejemplo, sobre todo los casos intrahospitalares. Por ejemplo, el estafilococo aureus se puede encontrar en la maquinaria que utilizamos para hacer la intubación. Puede ser un agente también considerado intrahospitalar, ¿no? Y bueno, septicemia ya cuando hay una diseminación, sobre todo se da septicemia por culpa del estafilococo aureus, ¿no? Tenemos otro purulento que es el estreptococo de Piógenes, muy conocido también. En nuestro medio tenemos muchos casos, sobre todo de faringitis, que son desencadenados por este agente, ¿no? También, pero puede causar erisipela y escarlatina. Esto se ve más que todo en la parte pediátrica. Y a veces tenemos que dar por eso el antibiótico correcto para poder contrarrestar lo que es la erisipela, ¿no? Ese es el cuadro que vemos más erisipela, sobre todo en la parte pediátrica, por culpa del estreptococo de tipo Piógenes. Otro, estreptococo pneumoniae, o también llamado neumococo, que causa neumonía adquirida aguda en la comunidad y sobre todo afecta lo que puede ser la parte lobular, ¿no? Podría desencadenar también lo que es las meningitis. Esto vamos a ver que no es un cuadro muy frecuente, por lo menos en la edad adulta, ¿no? Neisseria meningitidis, bueno, este es muy conocido también, que causa las meningitis. La Neisseria meningitidis también puede ser denominada neumococo, digo meningococo, ¿no? La Neisseria gonorreae, que causa la gonorrea, también puede ser denominado el agente gonococo, ¿no? Que a veces se utiliza estas otras denominaciones. Este sí es un agente frecuente de meningitis, por ejemplo, en personas que son adultas. Infecciones por los gram negativos. Vamos a ver que podemos mencionar aquellos que afectan sobre todo lo que es el tracto gastrointestinal y también urinario, ¿no? Culpables algunos de ellos, sobre todo de la citus, que pueden llegar a ser tanto bajas como altas. Entre ellas, por ejemplo, mencionamos la Escherichia coli, que puede ser sobre todo de la gente que desencadene ITU alta, ¿no? Y a veces complicada. Klebsiella pneumoniae, que puede ser culpable también de neumonía, y este sí lo vamos a volver a ver en la parte de pato 3, ¿no? Enterobacter o Aerobacter, o Enterobacter aerogenes, cualquiera de sus nombres es del mismo agente. Vamos a ver que puede desencadenar sobre todo el shock, puede desencadenar también lo que es la formación de algunos abscesos. Especies de Proteus, Mirabilis, por ejemplo, Morgagni, que bueno, en este caso pueden desencadenar igual septicemia y también infecciones a nivel de lo que sería el tracto urinario, ¿no? Serratia marcenses, por ejemplo, especies de pseudomonas que a veces son frecuentes también a nivel intrahospitalar, como la oreginosa, pueden llegar a desencadenar, por ejemplo, ectima, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que son quemados, ¿no? Especies de bacteroides, por ejemplo, fragilis y las legionelas como neumófila, vamos a ver que pueden desencadenar cuadros a nivel del sistema respiratorio y también pueden desencadenar cuadros a nivel del tracto urinario, ¿no? La legionela, bueno, puede desencadenar la enfermedad del legionario, ¿no? Esa también es muy rara en nuestro medio, casi no tenemos casos de enfermedad del legionario, ¿no? Enfermedades bacterianas contagiosas de la infancia, tenemos por ejemplo Haemophilus influenza. Sí van a encontrar también en nuestro medio casos que lleven a tener meningitis, sobre todo en niños. Infecciones de las vías respiratorias también altas y bajas. Podemos encontrar también en la parte pediátrica, como también alguna vez en adultos, ¿no? Bordetella pertussis, la tosferina, ya no tenemos casi casos en la ciudad, tal vez puedan encontrar en la parte
rural, ¿no? Y bueno, el Corynebacterium diphtheriae, que puede causar la difteria gracias a las vacunas, bueno, no hay incidencia por lo menos en nuestro medio, ¿no? Infecciones entéricas, tenemos por ejemplo del tracto gastrointestinal el E. coli, que puede causar la gastroenterocolitis invasiva y no invasiva, la Shigella, que se da más también en pacientes inmunodeprimidos, Vibrio cholerae, que casi no tenemos casos nosotros, tendría que ser en otro lugar, Campylobacter jejuni, coli, también vamos a ver que las gastroenteritis, la Yersinia enterocolítica también, no tenemos casos, especies de salmonela, esas sí tenemos bastante incidencia en nuestro medio, ¿no? La salmonela tifi también, la fiebre tifoidea, es casi pan de cada día de nuestro medio, ¿no? Y siempre hay que hacer las reacciones de Vidal para poder encontrar justamente los niveles para hacer el diagnóstico, ¿no? Infecciones por Clostridium, tenemos Clostridium tetani que causa el tétanos, que bueno, en nuestro medio sí hemos tenido casos, como les he mencionado creo en algún momento, por clavos oxidados, calaminas oxidadas y otros tipos de agentes por contacto directo, ¿no? Clostridium botulinum, que causa el botulismo, por intoxicación alimentaria, puede desencadenar lo que es alteraciones de tipo nerviosos como parálisis, ¿no? Bueno, en nuestro medio se utilizan más para fines estéticos la toxina, ¿no? Del Clostridium, pero así casos, digamos, que se puedan observar por consumir, no sé, en lácteos, en nuestro medio es súper, súper raro, ¿no? Clostridium perfringens y septicum, que causan gangrena gaseosa y celulitis necrosante. Alguna vez van a encontrar tal vez celulitis necrosante en los pacientes. Es algo no muy frecuente, ¿no? Clostridium difficile, que causa la colitis pseudomembranosa. Estas sí van a tener pacientes, sobre todo adultos y de la tercera edad, ¿no? Zoonosis bacterianas, tenemos por ejemplo el Bacillus anthracis, que bueno, hace tiempo se tenía ¿no? conocimiento del famoso anthrax en Estados Unidos, que a través de cartas llegaba, por eso que es considerado un agente del bioterrorismo, ¿no? Puede causar el carbunco, y bueno, también se podrían encontrar en áreas sobre todo de crianzas de conejos, de vacas, ¿no? En ese tipo de lugares. Es, pero una enfermedad infecciosa muy rara en nuestro medio. Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, no tenemos casos. Francisella tularensis, que causa la tularemia, no tenemos tampoco. La Brucella melitensis, tenemos también Brucella suis y la Brucella arbotus, estas que causan las brucelosis o fiebres ondulantes, ¿no? Tenemos nosotros casos más de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Borrelia recurrentis, que causa la fiebre recidivante, no tenemos caso. Burr, que causa la enfermedad de Lyme, alguna vez tal vez se van a encontrar con algún caso. Es muy raro encontrar la enfermedad de Lyme. Infecciones por treponemas, este es pan de cada día, por el treponema pallidum, tener pacientes con sífilis, sobre todo los que vienen son más hombres, ¿no? Con justamente lesiones a nivel de los genitales, ¿no? Por sífilis. Y a veces hay que llamar a la esposa para que pueda hacer también el tratamiento, porque a veces es complicado, ¿no? Porque tiene que hacer la pareja el tratamiento, ¿no? Porque es de transmisión justamente sexual. Infecciones por micobacterias, entre ellas tenemos tuberculosis, que es igual frecuente en el área rural en nuestro medio. Siempre van a encontrar alguno que tenga tuberculosis en la práctica clínica, bovis también. Tenemos también Mycobacterium leprae, que causa la lepra, ese no tenemos casos. Por ejemplo, es frecuente encontrar en Brasil, ¿no? Mycobacterium kansasi, por ejemplo, y avium, que son por micobacteriosis de tipo atípicas, estas tampoco no tenemos en nuestro medio, ¿no? Y los actinomicetos como la nocardia asteroides, que causa la nocardiosis,
es rarísimo en nuestro medio, y la actinomyces israelí, que causa la actinomicosis, también es súper raro. No tenemos casi casos registrados, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Lo que más nosotros tenemos son neumonías, tenemos también infecciones gastrointestinales, itus, ese es pan de todos los días en nuestro medio de la práctica clínica, ¿no? Y sífilis, bueno, que es una infección bacteriana muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Tenemos también, bueno, en la parte odontológica, lo que son las caries causadas por el Streptococcus mutans, bueno, aunque nosotros no nos dedicamos, digamos, a la parte dentaria, pero bueno, está causado por un agente bacteriano, ¿no? Esto también hay que tener conocimiento. Y casi toda nuestra flora bacteriana de la cavidad oral podría entrar a través del sistema circulatorio, por lesiones obviamente de la cavidad oral o de las encías. Y sí, la mayoría de nuestros agentes de la cavidad oral saprófitos pueden llevarnos a tener eh, lo que se llama la endocarditis, y puede causar obviamente la muerte en los pacientes, ¿no? Por eso cuando alguien tenga gingivitis, o alguna infección que está durando bastante tiempo en la cavidad oral, siempre hay que tratar de hacer tratamiento, porque los agentes infecciosos que tenemos conviviendo con nosotros a veces pueden aprovechar estas vías, ¿no? Y tenemos también lo que son los hongos. A ver, un ratito vamos a ver, ya es las 11:10. El día lunes, a ver, vamos a ver qué fecha es. El día es 17. El lunes es 30. El día 30 vamos a avanzar más, ¿ya? Entonces casi todo el capítulo que van a ser hongos parásitos, y luego ya entramos a lo que sería hongos, parásitos, ectoparásitos, y luego ahí ya entraríamos no, 23 todavía es. Uy, tenemos bastantes clases. Ya, entonces aquí quedaremos todavía para no ir avanzando corriendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esta clasificación de las bacterias según los tejidos que lesionen, y también las enfermedades que desencadenen, bueno, son la clasificación más importante que tiene nuestro libro, y bueno, es muy conocida y es muy fácil también de poder aprenderla, ¿no? Aunque he visto otras bacterias que no están en nuestra lista, seguramente que las han visto en microbiología, tal vez que sí tienen algunas de ellas que no hemos mencionado bastante relevancia, pero eh, vamos a volverlas a revisar, muchas de ellas en la parte también de Pato 3, ¿no? No sé si tiene alguien alguna pregunta. Por ejemplo, Piscirricketsia salmonis, Bartonella gentiolae. Hay varias bacterias que, bueno, no están mencionadas aquí, ¿no? Pero que seguramente las vamos a volver a ver, pero cuando ya estemos llevando parte de Pato 3, cuando vemos sistemas, empezamos a revisar lo que es no sé, por ejemplo, este agente infeccioso, vamos a clasificar todas las enfermedades del sistema, digamos, respiratorio en enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, y de otros tipos. Así se empieza a hacer las clasificaciones, y ahí vemos siempre la parte infecciosa, y vamos a volver a repetir muchos de los agentes y otros nuevos que tal vez no los hemos mencionado. Entonces eso ya vamos a complementar con la parte de Pato 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Querías preguntarme algo? ¿Alguien aprendió su micrófono? Doctora, yo no escuché muy bien la parte cuando habló del ectima o del ectima en las gram negativas. ¿Cuál la causaba, por favor? Sí, la pseudomonas aeruginosa en pacientes quemados, el ectima, ¿no? Aprovecha justamente las lesiones de la piel para poder penetrar la pseudomonas aeruginosa en estos pacientes y causar una infección secundaria, ¿no?
Y bueno, en el caso también que les he dicho del estafilococo aureus que está en la maquinaria de lo que sería la intubación, en estos casos, por ejemplo, son meticilino resistentes, son bacterias difíciles de poder tratar, ¿no? Y bueno, si se acompaña además de otras infecciones, generalmente causan luego septicemia y luego la muerte del paciente, ¿no? Y cuando veamos también la parte de mecanismos de virulencia, ahí vamos a hablar un poquito del shock endotóxico que pueden desencadenar algunos de estos agentes bacterianos. A eso no lo he mencionado, pero lo vamos a llevar un poco más adelante, ¿no? Gracias. Eso. Sofía, Oscar Aldana, perdón. Presente, doctora. Alice. Ángela Altamirano. Presente, doctora. Eric Barriga. Presente, doctora. María Borda. Presente, doctora. Adelaida. Presente, doctora. Karen Milagros. Presente, doctora. Almeida. Adriana. Presente. Nicole Delgadillo. Presente, Delgadillo. Encinas. Encinas, presente, doctora. Carol Escobar. Presente, doctora. Jazmín Fernández. Presente, doctora. Freddy Ferreira. Presente, doctora. Andrés Galindo. Galindo presente. Rosario Gabriela. Presente, doctora. Jorge Gómez. Presente, doctora. Cielo Guevara. Ángela Gutiérrez. Jesús Gutiérrez. Eddie. Presente, doctora. Ana Cristina Herrera. Presente, doctora. Hinojosa. Presente, doctora. Carla José. Presente, doctora. Miguel Mamani. Presente, doctora. Erika Mita. Presente, doctora. Jennifer Cesario. Alexa Orrego. Presente, doctora. Orrego. Andrés Parco. Presente, doctora. Marco Fabián. Presente, doctora. Piera. Erika Milagros. Presente, doctora. Piera. Erika Quille. Presente, doctora. Rico. Presente. Marisol. Caimanque. Presente, doctora. Choque. Choque presente, doctora. Pérez. Presente. Núñez del Prado. Presente. Antesana. Presente, doctora. Y Achapa. Presente, doctora. Eso, listo. Ya chicos, ojalá les vaya bien en su examen. Doctora, disculpe, presente Guevara, es que desde hace rato ya mi internet está fallando. Ya, ahorita lo voy a revisar. Ya, Gracias. nos vemos la siguiente clase el día lunes. Chao chicos. Que les vaya bien en su examen. Gracias, doctora. Nos vemos en la práctica. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, Chao, gracias. chao.